Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Hay fuerzas antiguas que habitan en los rincones oscuros de nuestros pueblos, esperando el momento preciso para manifestarse. Esta es mi historia, y juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Me llamo Marisela. Vivo en un pequeño pueblo de Guerrero, y lo que viví durante aquellos días de enero cambió mi vida para siempre. Antes de que me pasara esto, yo era de las que no creía en nada de eso. Las historias de brujas, de espíritus, de maleficios, todo me parecía pura superstición de la gente mayor. Pero hay experiencias que te obligan a creer, que te abren los ojos a una realidad que preferirías no conocer. Y cuando te enfrentas a eso, cuando lo ves con tus propios ojos, ya no puedes volver a ser la misma persona. Todo comenzó la noche del 23 de enero. Hacía apenas 6 horas que había dado a luz a mi primera hija, Micaela. El parto había sido difícil, agotador, pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, todo el dolor desapareció. Era tan pequeñita, tan frágil, tan perfecta. Sus manitas se aferraban a mi dedo con una fuerza que no imaginé posible en alguien tan diminuto. Mi esposo, Roberto, no cabía de felicidad. Nos pasamos toda la tarde mirándola dormir, maravillados de que ese ser tan hermoso fuera nuestro. La partera del pueblo, doña Chuy, me había ayudado con el alumbramiento. Era una mujer mayor, de esas que conocen todos los remedios tradicionales, que saben exactamente qué hacer en cada momento. Antes de irse, me dio algunas indicaciones sobre cómo cuidar a la bebé, cómo amamantarla, cómo limpiar el cordón umbilical. Pero hubo algo extraño en su comportamiento justo antes de marcharse. Se quedó parada en la puerta de mi habitación, mirando hacia afuera con una expresión seria, preocupada. ¿Pasa algo, doña Chuy?, le pregunté. Ella negó con la cabeza, pero pude notar que algo la inquietaba. «Cuida bien a la niña, Marisela», me dijo con voz grave. «No la dejes sola ni un momento. Y si ves algo raro, cualquier cosa, me mandas llamar de inmediato». «¿Entendido?», asentí, aunque no entendía muy bien a qué se refería. Pensé que solo estaba siendo precavida, como todas las parteras mayores. Mi casa es sencilla, de adobe y techo de lámina, como la mayoría en el pueblo. Está un poco alejada del centro, rodeada de árboles de guamúchil y algunos nopales. No tenemos muchos vecinos cerca, lo cual siempre me había gustado porque había tranquilidad. Pero esa noche, esa distancia del pueblo se me hizo angustiante. La casa tiene 2 habitaciones, una sala pequeña y la cocina. Mi cuarto da hacia el patio trasero y tiene una ventana que casi siempre mantengo abierta para que entre el aire. Esa noche de enero hacía un calor sofocante, de esos que no te dejan dormir. A pesar de estar cansada por el parto, no podía conciliar el sueño. Micaela dormía en una cuna improvisada al lado de mi cama, una canasta grande que habíamos forrado con cobijas suaves. Su respiración era tranquila, pausada. Roberto se había quedado dormido en un petate en la sala, exhausto también por la larga jornada. Debían ser cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Era un rasguño, como si algo arañara la pared exterior de mi cuarto. Al principio pensé que sería algún animal, tal vez un tlacuache o un gato callejero, pero el sonido continuó, lento, deliberado, moviéndose desde la esquina de la habitación hacia la ventana. Me incorporé un poco en la cama, con el corazón empezando a latir más rápido. El rasguño se detuvo justo en la ventana. Entonces escuché una respiración. No era como la respiración de una persona normal. Era pesada, áspera, entrecortada, como si a quien fuera que estuviera ahí afuera le costara trabajo respirar. Me quedé completamente paralizada, sin atreverme a mover ni un músculo.
En ese momento, Micaela se removió en su cunita y dejó escapar un pequeño gemido. Y juro que lo que escuché después me heló la sangre. Desde afuera vino un sonido que jamás olvidaré. Era algo entre un siseo y una risa, grave y ronca, como si alguien se estuviera ahogando y riendo al mismo tiempo. Y luego, una voz de mujer, pero no una voz normal. Era rasposa, rota, como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. «Qué rico huele», dijo. «Qué rico huele la criaturita nueva». Se me puso la piel de gallina. Cada vello de mi cuerpo se erizó. Quise gritar, llamar a Roberto, pero era como si la voz se me hubiera quedado atorada en la garganta. No podía mover la cabeza para mirar hacia la ventana. El miedo me tenía completamente inmóvil. El rasguño en la pared continuó, ahora más insistente. Lo que sea que estuviera ahí afuera estaba tratando de encontrar la manera de entrar. Escuché cómo las uñas, porque estaba segura de que eran uñas, recorrían el marco de la ventana, probando, buscando. Tan cerquita está la niñita», dijo otra vez esa voz terrible. «Déjame verla, déjame olerla». Finalmente logré moverme. Estiré la mano temblorosa hacia la cunita de Micaela y la acerqué más a mí, tanto que casi la subí a la cama. Mi bebé seguía dormida, ajena al horror que se desarrollaba a pocos metros de ella. Con la otra mano busqué a tientas el rosario que siempre tengo colgado en la cabecera de mi cama. Mis dedos encontraron las cuentas y me aferré a él como si fuera lo único que podía salvarme. Entonces por primera vez me atreví a girar la cabeza hacia la ventana. Y lo que vi esa noche quedó grabado en mi memoria como una marca al rojo vivo. En la ventana había una figura. La luz de la luna llena que entraba por la cortina raída me permitió distinguir una silueta. Era una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer. Estaba encorvada, con la espalda arqueada de una forma antinatural. Su cabello era largo, desgreñado, y caía sobre su rostro como una cortina de telaraña. Llevaba algo que parecía un vestido hecho jirones, sucio, que se mecía con una brisa que yo no sentía. Pero lo peor, lo que verdaderamente me llenó de terror fueron sus manos. Las tenía apoyadas en el marco de la ventana, y eran horribles. Los dedos eran demasiado largos, esqueléticos, con uñas largas y negras que raspaban la madera. La piel se veía grisácea, pegada al hueso. Y aunque no podía ver su cara completa entre el cabello, alcancé a distinguir un brillo. Eran sus ojos, que me miraban fijamente, con un resplandor amarillento como el de los animales nocturnos. «No te la voy a hacer nada», susurró y su voz sonó casi dulce, empalagosa. «Solo quiero verla, solo quiero olerla un poquito. Tan suavecita debe estar. Préstamela». Apretujé el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaron en la palma de la mano. Encontré mi voz, aunque salió temblorosa y rota. «Vete», logré decir. «Vete de aquí. La criatura tiene su casa, tiene su madre. No tienes nada que hacer aquí». La figura en la ventana inclinó la cabeza hacia un lado, como un perro que no entiende una orden. Por un momento pensé que se iría, pero en lugar de eso, comenzó a trepar. Metió sus dedos huesudos en los pequeños huecos entre los adobes de la pared y empezó a subir hacia el techo. El rasguño de sus uñas contra las paredes sonaba como tiza en un pizarrón, agudo y penetrante. «Roberto», grité finalmente. «Roberto, despierta, hay alguien afuera». Escuché a mi esposo levantarse de golpe en la sala. Sus pasos apresurados se acercaron a mi cuarto. «¿Qué pasa? ¿Qué tienes?», preguntó entrando con los ojos todavía hinchados de sueño. Señalé hacia la ventana con mano temblorosa. Ahí afuera hay alguien», traté de explicar. «Una mujer. Está tratando de entrar». Roberto se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Escudriñó el patio, los árboles, pero desde su ángulo probablemente no podía ver el techo. «No hay nadie, Marisela», dijo tratando de calmarme. «Has de estar muy cansada por el parto. Fueron muchas horas. Es normal que estés nerviosa, pero yo lo oí e insistí. Y lo vi. Era una mujer horrible con las manos como garras, estaba justo en la ventana». Mi esposo me miró con preocupación. «Voy a revisar afuera, ¿sí? Quédate tranquila aquí con la niña».
Tomó el machete que guardamos detrás de la puerta y salió al patio. Lo escuché caminar alrededor de la casa, moviendo ramas, revisando cada rincón. Mientras tanto yo no despegué la vista del techo. Podía escuchar algo moviéndose allá arriba sobre las láminas. Pasos lentos, cautelosos, que iban de un lado a otro. Cuando Roberto regresó, negó con la cabeza. No hay nadie, mi amor. Revisé todo el patio, detrás de los árboles, junto al corral. No hay nada. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado. Esa cosa no se había ido. Estaba ahí arriba, esperando. El resto de la noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama con Micaela pegada a mi pecho, el rosario en una mano. Cada ruido me sobresaltaba. El crujir de las láminas del techo por el cambio de temperatura me parecía que eran sus pasos. El viento moviendo las ramas me sonaba como su risa ahogada. Roberto se durmió sentado en una silla junto a la cama, con el machete en el regazo. Cuando finalmente amaneció, sentí un alivio inmenso. La luz del sol entrando por la ventana me pareció la cosa más hermosa que había visto. Micaela despertó con hambre y la amamanté mientras Roberto preparaba café en la cocina. Durante el desayuno no mencioné nada de lo ocurrido. Él me miraba con preocupación, pero no dijo nada tampoco. Más tarde esa mañana, mi mamá vino a visitarnos para conocer a su nieta. En cuanto entró a la casa, supe que algo andaba mal. Mi mamá es una mujer que nota todo, que percibe cosas que otros no ven. Se acercó a Micaela, la cargó con ternura, pero había algo tenso en su expresión. Marisela, me llamó cuando estuvo a solas conmigo en la cocina. ¿Pasó algo anoche? Le conté todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, su rostro se había puesto muy serio, casi pálido. Hairija, dijo mi mamá con voz temblorosa. Lo que viste anoche no fue producto de tu imaginación. Fue ella, la bruja del monte. Hace años que no se aparecía por estos rumbos, pero siempre anda buscando lo mismo, las criaturas nuevas, los bebés que todavía no han sido bautizados. Dice la gente del pueblo que puede oler a los recién nacidos desde kilómetros de distancia, que el olor la atrae como la sangre atrae a los perros salvajes. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Por qué a los bebés sin bautizar? Pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Mi mamá se acercó más, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Porque todavía no tienen la protección de Dios, explicó. Son almas puras pero desprotegidas. Y esa cosa, esa bruja, se alimenta de esa pureza. Se dice que se los lleva al monte, que los necesita para sus rituales oscuros para mantenerse con vida. Nadie sabe cuántos años tiene esa mujer, ni siquiera si alguna vez fue humana de verdad. Me eché a llorar. No podía evitarlo. La sola idea de que esa criatura horrible quisiera llevarse a mi Micaela me partía el alma. ¿Qué voy a hacer, mamá? ¿Cómo la protejo? Mi madre me abrazó fuerte. Vamos a protegerla, hija. Yo sé qué hacer. Pero tienes que hacerme caso en todo, ¿me oyes? En todo. Mi mamá salió de la casa y regresó una hora después con varias cosas. Traía 2 cruces hechas de madera de mezquite, un espejo redondo con marco de metal y una bolsa grande de sal. Roberto la miraba confundido mientras ella comenzaba a trabajar. «Doña Lucía, ¿qué es todo esto?», preguntó mi esposo. Mi mamá ni siquiera volteó a verlo mientras colocaba las cruces. «Es para proteger a la criatura, Roberto. Y si quieres que tu hija esté a salvo, más te vale ayudarme en lugar de estar preguntando». La primera cruz la clavó en el techo, justo encima de donde estaba la cunita de Micaela. La segunda la puso en el dintel de la puerta principal. El espejo lo colgó en la puerta de mi habitación, del lado de afuera. Los espejos las confunden, explicó. Se ven reflejadas y se asustan de su propia apariencia. Es una de las pocas cosas que las detiene. Luego vino lo de la sal. Mi mamá y Roberto caminaron alrededor de toda la casa, haciendo un círculo perfecto de sal que rodeaba completamente la construcción. «La sal es sagrada», me dijo mi mamá. «Marca un límite que las fuerzas oscuras no pueden cruzar. Mientras haya este círculo completo, nada podrá entrar. Pero tienes que revisarlo todos los días, porque la lluvia o el viento pueden romperlo,
Y si se rompe aunque sea un pedacito, ella podrá pasar. Esa tarde me sentí un poco más tranquila. Las protecciones estaban en su lugar. Mi mamá se quedó con nosotros hasta que cayó la noche. Antes de irse, me volvió a abrazar. Reza, hija. Reza mucho esta noche. Y no dejes que el miedo te paralice. Si la vuelves a ver, le gritas, le rezas, pero no dejes que sienta que tienes miedo. Esas cosas se alimentan del miedo tanto como de cualquier otra cosa. Cuando oscureció, me preparé para otra noche sin dormir. Roberto revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Acostamos a Micaela en su cunita bajo la cruz de mezquite. Yo me metí a la cama, pero me quedé sentada, recargada contra la pared con el rosario en las manos. Roberto se acostó a mi lado, pero igual que yo no cerró los ojos. La noche estaba tranquila al principio. Se escuchaban los grillos, algún perro ladrando a lo lejos, el viento suave moviendo las hojas de los árboles. Pero alrededor de la 1 de la madrugada, todo se quedó en silencio. Un silencio denso, antinatural. Los grillos dejaron de cantar. Los perros dejaron de ladrar. Era como si todo ser viviente se hubiera escondido. Y entonces la escuché. Esa respiración pesada y ronca. Pero esta vez no venía de la ventana. Venía del techo. Estaba caminando sobre las láminas, y por el peso se notaba que era algo grande. Cada paso hacía crujir el metal. Roberto se sentó de golpe en la cama mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿La oyes?, susurró. Asentí sin hablar. La criatura caminó de un extremo al otro del techo, despacio, como si estuviera buscando algo. Luego se detuvo justo encima de nosotros. Podíamos ver cómo la lámina se hundía ligeramente por el peso, y entonces habló. Su voz se escuchaba amortiguada por el techo, pero cada palabra era clara. Cruces, cruces por todos lados. Sal en el suelo. Espejo en la puerta. ¿Creen que me van a detener con eso? Se rió. Fue una risa horrible, como el graznido de un cuervo mezclado con el llanto de un bebé. Puedo esperar toda la vida si es necesario. Los círculos de sal se rompen, las cruces se caen, los espejos se quiebran, y cuando eso pase, cuando bajen la guardia un solo momento, voy a entrar. Y me voy a llevar a la niñita. Me la voy a llevar al monte y nunca la van a volver a ver. Roberto gritó hacia el techo. «Vete de aquí, maldita, déjanos en paz». Pero la criatura solo se rió más fuerte. Otra vez escuchamos sus pasos, ahora más rápidos, corriendo de un lado a otro del techo. El ruido era ensordecedor. Las láminas vibraban y retumbaban como si estuvieran a punto de desprenderse. Micaela despertó y comenzó a llorar. La tomé en brazos y la apreté contra mi pecho, tratando de calmarla. De repente todo se detuvo. El silencio regresó, igual de denso que antes. Esperamos, sin atrevernos a movernos. Pasaron 5 minutos, 10, 15, nada. Roberto se levantó despacio y se acercó a la ventana. Con cuidado corrió un poco la cortina y miró hacia afuera. «Ahí está», susurró. «Está parada junto al círculo de sal mirando hacia acá». Me levanté con Micaela en brazos y me asomé también. Y ahí estaba. A unos 5 metros de la casa, justo donde terminaba el círculo de sal, la figura de la bruja se erguía inmóvil. Ahora podía verla mejor que la noche anterior. Era alta, más de lo que había pensado. Su espalda seguía encorvada, y su vestido harapiento se movía aunque no había viento. Su cabello largo y sucio caía sobre su rostro, pero a través de los mechones podía ver ese brillo amarillento de sus ojos, fijos en nuestra ventana. Se quedó ahí parada toda la noche. No se movió, solo nos miraba. Cada vez que yo me asomaba, ahí seguía, en el mismo lugar, con esa postura antinatural, con esos ojos brillantes clavados en nosotros. Era como si estuviera esperando que cometiéramos un error, que nos descuidáramos un segundo. Cuando amaneció, ella seguía ahí. Pero con los primeros rayos del sol comenzó a retroceder. Caminó hacia atrás lentamente, sin darnos nunca la espalda, hasta que desapareció entre los árboles del monte. En ese momento supe que esto no iba a terminar, que cada noche iba a volver, que iba a estar ahí esperando,
hasta que encontrara la forma de entrar. Al día siguiente mi mamá volvió a la casa. Cuando le conté lo que había pasado, su expresión se volvió aún más grave. «Esto es peor de lo que pensé», dijo. «No se va a rendir. Las protecciones la están deteniendo, pero no la están ahuyentando. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos al padre Tomás». El padre Tomás era el sacerdote del pueblo, un hombre mayor que llevaba décadas sirviendo en nuestra parroquia. Mi mamá fue a buscarlo y regresó con él esa misma tarde. El padre era un hombre delgado, de pelo blanco, con una mirada amable pero seria. Cuando entró a la casa, miró las cruces, el espejo, el círculo de sal. «Hicieron bien», dijo, «pero estas son apenas barreras temporales. Lo que necesitan es protección divina verdadera». Se sentó con nosotros en la sala y nos explicó. «Los bebés que no están bautizados son vulnerables», dijo, «no porque sean malos o estén en pecado, sino porque todavía no han recibido la gracia del sacramento. El bautismo no es solo un ritual, es un sello de protección, es la forma en que Dios marca a sus hijos y los pone bajo su cuidado. Mientras Micaela no esté bautizada, esa criatura va a seguir sintiendo que puede reclamarla». «¿Entonces qué hacemos, padre?», pregunté desesperada. Él me miró con compasión. «Hay que bautizarla. Ahora. No podemos esperar a preparar una ceremonia grande. Esto es una emergencia. Con el bautismo, Micaela quedará protegida. La bruja ya no podrá tocarla, ni siquiera acercarse a ella». Esa misma noche, el padre Tomás realizó el bautismo de emergencia en nuestra casa. No teníamos invitados, ni padrinos elegidos con tiempo, ni vestido blanco especial. Solo estábamos Roberto, mi mamá, el padre y yo. El padre trajo agua bendita en una botella y un poco de aceite sagrado. Improvisó un altar sobre nuestra mesa de la cocina, colocando su estola morada y un crucifijo pequeño. Tomó a Micaela en sus brazos y comenzó las oraciones. «Yo bautizo a esta niña en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Derramó el agua bendita sobre la frente de mi bebé mientras trazaba la señal de la cruz. Micaela no lloró. Se quedó tranquila, como si supiera que algo importante estaba pasando. El padre untó el aceite en su frente y continuó rezando, pidiendo protección para ella, pidiendo que las fuerzas del mal fueran alejadas. Cuando terminó la ceremonia sentí algo diferente en el ambiente. Era como si un peso se hubiera levantado de la casa. El aire parecía más ligero, más limpio. El padre Tomás me devolvió a Micaela. «Ya está», dijo. «Ahora es hija de Dios, y ninguna fuerza oscura podrá tocarla». Esa noche esperamos con ansiedad. ¿Vendría la bruja? ¿Funcionaría el bautismo? Nos quedamos despiertos, atentos a cualquier sonido. Pero las horas pasaron y no escuchamos nada. No hubo rasguños en las paredes. No hubo pasos en el techo. No hubo respiración pesada ni voz ronca. El silencio era normal, natural, lleno de los sonidos comunes de la noche. Al amanecer, Roberto salió a revisar los alrededores de la casa. Regresó con una expresión de alivio. «No hay nada, no hay rastros. Creo que funcionó». Yo quería creer que sí, que todo había terminado. Pero algo dentro de mí sabía que no podía bajar la guardia todavía. Pasaron 3 días tranquilos. 3 días en los que dormimos un poco mejor, en los que Micaela parecía más tranquila también. Mi mamá venía todos los días a visitarnos y siempre revisaba las protecciones, aunque el padre Tomás había dicho que ya no eran necesarias. «Mejor prevenir», decía ella. Pero en la 4ª noche ella regresó. No vino hasta la casa esta vez. Se quedó en el límite del patio, donde comenzaba el monte. Pero ahí estaba, parada entre los árboles, mirando. Yo la vi desde la ventana, su silueta oscura recortada contra la luz tenue de la luna. Ya no intentaba acercarse, ya no caminaba sobre el techo, solo miraba, observaba, y esa noche entendí algo terrible. La bruja no se había ido. El bautismo había protegido a Micaela, sí. Ahora no podía tocarla, no podía llevársela, pero eso no significaba que se hubiera rendido. Ella seguía ahí,
esperando, vigilando, como si supiera que algún día de alguna forma encontraría otra oportunidad. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que pasan en los pueblos más alejados, donde la gente todavía recuerda las viejas historias que sus abuelos contaban. Yo nunca creí en nada de eso, hasta que me pasó a mí. Ahora sé que hay cosas que existen aunque no queramos verlas. Esta es mi historia, y aunque me duela recordarla, necesito contarla, porque lo que viví fue real, tan real como el dolor que todavía cargo. Me llamo César. Soy de un pueblo pequeño en las montañas, de esos donde todos se conocen y las casas están separadas por caminos de tierra. Tenía 7 años cuando pasó todo esto. Mi hermano Víctor tenía 5. Éramos solo nosotros dos, mi papá y mi mamá. Vivíamos en una casa humilde, con techo de lámina y paredes de madera. No teníamos mucho, pero éramos felices. Mi papá trabajaba en el campo y a veces nos pedía ayuda con cosas sencillas. Ese día de octubre, nos pidió que fuéramos a buscar leña al monte. No era la primera vez que íbamos. El camino lo conocíamos bien, o eso creíamos. Salimos como a las 4 de la tarde. El sol todavía estaba alto y hacía calor. Víctor iba atrás de mí, cargando palitos pequeños en sus bracitos. Yo llevaba los más grandes. Íbamos platicando, riéndonos de tonterías como hacen los niños. Recogimos bastante leña, más de lo que pensábamos. Estábamos contentos porque sabíamos que mi papá se iba a poner feliz con nosotros, pero nos tardamos más de lo debido. Nos metimos más adentro del monte buscando ramas secas. Cuando quisimos darnos cuenta, el cielo ya estaba cambiando de color. El sol se estaba escondiendo detrás de los cerros. Sentí un frío raro en el estómago. «Víctor, ya nos tenemos que ir», le dije a mi hermano. Él me miró con sus ojos grandes y asintió. Se veía un poco asustado. Los dos sabíamos que no debíamos estar ahí cuando oscureciera. Mi mamá siempre nos decía que teníamos que llegar antes de que se metiera el sol. Empezamos a caminar rápido, casi corriendo, pero con la leña en los brazos era difícil. Víctor se tropezaba cada rato, yo también. El camino que conocíamos de día se veía diferente con la poca luz que quedaba. Los árboles hacían sombras raras, los pájaros ya no cantaban. La oscuridad llegó rápido, como si alguien hubiera apagado una luz. De repente ya no veíamos casi nada, solo las formas de los árboles contra el cielo que todavía tenía un poco de color morado. Yo trataba de recordar por dónde habíamos venido, pero todo se veía igual. «César, tengo miedo», me dijo Víctor. Su voz temblaba. Yo también tenía miedo, pero era el hermano mayor. Tenía que ser fuerte. «Ya vamos a llegar, no te preocupes», le mentí, porque la verdad es que no sabía si íbamos bien. El camino se sentía más largo que nunca. Seguimos caminando. Mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad. Podía ver un poco mejor. El camino de tierra se veía como una línea gris entre los árboles negros. Hacía frío. Un frío que no era normal para esa época del año. Me empezaron a doler las manos de cargar la leña. Entonces la vimos. Al principio pensé que era un árbol, o una piedra grande, pero mientras nos acercábamos me di cuenta de que era una persona, una mujer. Estaba parada en la orilla del camino, completamente quieta. No se movía nada, ni su ropa ni su pelo, nada. «¿Quién es?», preguntó Víctor en voz baja, agarrándose de mi camisa. No le contesté. Algo dentro de mí me decía que no me acercara, pero era el único camino. Teníamos que pasar por ahí. Cuando estábamos más cerca pude verla mejor, y lo que vi me heló la sangre. Era una mujer vieja, muy vieja, pero no como las abuelitas del pueblo. Esto era diferente. Su cara era horrible. Tenía la piel como arrugada y sucia, del color de la tierra vieja. Sus ojos eran lo peor. Eran completamente negros. No se veía lo blanco, solo negro, y nos estaba mirando. Nos miraba sin parpadear. Llevaba un vestido negro, largo y sucio. Su pelo era gris y largo, todo despeinado. Sus manos eran como garras. Tenía las uñas largas y negras. Seguía sin moverse, pero sus ojos nos seguían.
Nos seguían mientras caminábamos. «No la mires», le susurré a Víctor. Pero era imposible no mirarla. Era como si algo te obligara a voltear. Pasamos al lado de ella. Solté la leña que llevaba y agarré la mano de mi hermano. Caminamos rápido, casi corriendo. Sentía su mirada en mi espalda. Podía sentirla. Era como si me quemara. No volteamos. Seguimos caminando. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Víctor lloraba bajito, pero no paraba de caminar. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez media hora. Pero finalmente vimos las luces de nuestro pueblo a lo lejos. Nunca me había dado tanto gusto ver esas lucecitas. Empezamos a correr. Ya no nos importaba el cansancio ni el frío. Llegamos a la casa sin aliento. Mi mamá estaba en la puerta preocupada. Mi papá estaba con ella. ¿Dónde estaban? «Ya es de noche, los estábamos esperando», dijo mi mamá. Se veía enojada pero también aliviada. «Nos perdimos un poco», dije. No quería contarles lo de la mujer. No sabía cómo explicarlo. Además, mi papá no creía en esas cosas. Siempre decía que eran puras tonterías de la gente. Entramos a la casa. Mi mamá nos dio de cenar, pero yo no tenía hambre. Víctor tampoco. Solo queríamos dormir. Queríamos olvidar lo que habíamos visto. Nos acostamos en nuestra cama. Compartíamos un cuarto pequeño, 2 colchones en el suelo y una cobija para cada uno. Víctor se acostó junto a mí, pegadito. Temblaba. «¿Quién era esa señora?», me preguntó en la oscuridad. «No sé, pero ya pasó, ya estamos en casa, aquí estamos seguros», le dije. Quería creerlo yo mismo. Cerré los ojos y traté de dormir, pero cada vez que los cerraba veía esos ojos negros mirándome. Veía esa cara horrible. Sentía ese frío raro. No sé a qué hora me quedé dormido. Pero desperté de golpe. Había un ruido en el techo, como si alguien estuviera raspando la lámina con las uñas. Lento, constante, raspando y raspando. Me quedé quieto sin respirar. Víctor también estaba despierto, lo sentí agarrar mi brazo. El sonido seguía. Se movía por todo el techo, de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando allá arriba, arrastrando algo filoso contra el metal. Luego fueron las ventanas. Nuestra ventana era pequeña, con barrotes de madera. El ruido llegó ahí, como uñas largas raspando la madera, tratando de entrar. Víctor empezó a llorar. Yo le tapé la boca con la mano, pero yo también quería gritar. El sonido era horrible. Me daban ganas de taparme los oídos, pero no podía moverme. Estaba paralizado de miedo. «César», susurró Víctor debajo de mi mano. El sonido paró. Todo quedó en silencio. Un silencio peor que el ruido. Esperamos. Esperamos mucho tiempo, pero no pasó nada más. Eventualmente el cansancio nos venció y nos volvimos a dormir. Cuando despertamos ya era de día. La luz entraba por la ventana. Todo se veía normal. ¿Había sido un sueño? Los dos habíamos escuchado lo mismo. No podía ser. Fuimos a la cocina. Mi mamá estaba haciendo el desayuno. Mi papá se estaba preparando para salir a trabajar. «Papá», le dije. Me temblaba la voz. «Anoche pasó algo raro». «¿Qué cosa?», preguntó sin voltear a verme. Estaba poniéndose las botas. Había alguien en el techo y en la ventana. Algo estaba raspando, tratando de entrar. Le dije todo de golpe. Mi papá volteó a verme. Luego miró a Víctor, que estaba atrás de mí asintiendo con la cabeza. «No hay nadie en el techo». Fueron sus imaginaciones. Tal vez fue el viento o algún animal, dijo. Su voz sonaba seria. «No quiero que estén inventando historias para asustar a su mamá. ¿Entendido?» «Pero papá, es verdad, los dos lo escuchamos», insistí. «Ya les dije, fue su imaginación. No hay brujas ni monstruos ni nada de eso. Son puras tonterías que cuenta la gente del pueblo. Ustedes ya están grandes para creer en esas cosas», dijo. Se paró y se fue sin decir más. Mi mamá nos miró con tristeza, pero no dijo nada. Nos sirvió el desayuno y comimos en silencio. Ese día fue normal. Jugamos, hicimos nuestras tareas. Traté de olvidar lo de la noche anterior. Pero cuando empezó a oscurecer, el miedo regresó. No quería que llegara la noche. No quería tener que dormir. Víctor tampoco. Los dos nos quedamos despiertos lo más que pudimos. Mi mamá nos dijo que nos acostáramos, que era tarde.
Nos metimos a la cama con la ropa puesta. Víctor se abrazó de mí. No va a pasar nada, le dije. Pero mi voz no sonaba segura. Pasó 1 hora, tal vez 2. Todo estaba tranquilo. Empecé a pensar que tal vez mi papá tenía razón. Tal vez había sido nuestra imaginación. Entonces empezó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez no fueron solo rasguños en el techo. Esta vez se escuchaban pasos pesados sobre la lámina, como si alguien estuviera caminando allá arriba. Despacio, muy despacio. Mi cuerpo entero se puso rígido. Víctor dejó de respirar. Los pasos se movieron hacia la orilla del techo. Luego escuchamos algo bajar por la pared, como si algo estuviera trepando hacia abajo, hacia nuestra ventana. Miré hacia allá. La ventana estaba oscura. No se veía nada afuera, hasta que apareció una cara. Era ella, la mujer del camino. Su cara estaba pegada a los barrotes de la ventana. Esos ojos negros nos miraban directamente. Podía ver su sonrisa, una sonrisa horrible. Sus dientes eran amarillos y filosos. Algunos faltaban. Quise gritar, pero no me salió la voz. Víctor se enterró en mi pecho, temblando sin control. La cosa empezó a meter sus dedos entre los barrotes. Sus uñas largas y negras arañaban la madera. Raspaba y raspaba, tratando de hacer espacio para entrar. La madera empezó a crujir. No sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a gritar. Grité lo más fuerte que pude. «Mamá, papá, ayuda». Escuché pasos rápidos. La puerta de nuestro cuarto se abrió de golpe. Mi papá entró con una lámpara en la mano. «¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando?». Señalé la ventana, pero ya no había nada. La cara había desaparecido. Los barrotes estaban intactos. Todo se veía normal. Estaba ahí. La vimos. Una mujer horrible estaba tratando de entrar. Grité. Las lágrimas me corrían por la cara. Mi papá se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Alumbró con la lámpara. «No hay nadie. Ya les dije que dejen de inventar cosas. Me están haciendo enojar». «No estamos inventando nada. Es la verdad», le grité. Nunca le había gritado a mi papá, pero estaba desesperado. Él me miró con enojo. «Ya basta, se van a calmar y se van a dormir y no quiero escuchar ni una palabra más de esto. ¿Me entendieron?». Salió del cuarto y cerró la puerta. Lo escuchamos regresar a su cuarto. Mi mamá apareció en la puerta un momento después. Se veía preocupada. «Mamá, por favor, tienes que creernos», le supliqué. Ella entró y se sentó en el colchón. Nos abrazó a los dos. «Yo sí les creo, mis niños. Yo sí les creo. Pero su papá no entiende estas cosas. Él no creció aquí como yo. Mañana vamos a ir con doña Marta. Ella sabe de estas cosas. Ella nos va a ayudar». Nos acostamos con ella esa noche. Los tres en el mismo colchón. Víctor en medio, abrazado de mi mamá. Yo del otro lado, sin poder dormir. Cada ruido me hacía brincar. Pero no pasó nada más esa noche. Cuando amaneció, mi mamá nos preparó para salir. Le dijo a mi papá que íbamos a visitar a una vecina. Él no preguntó más. Se fue a trabajar temprano, pero nunca llegamos con doña Marta, porque cuando estábamos saliendo, Víctor dijo que se sentía mal, que le dolía el estómago. Pensamos que era el susto de la noche anterior. Mi mamá le dijo que se acostara un rato mientras ella iba rápido a la tienda a comprar unas cosas. «César, cuida a tu hermano, regreso en media hora», me dijo. Me quedé con Víctor. Él se veía pálido, muy pálido. Se acostó en el colchón y cerró los ojos. «¿Estás bien?», le pregunté. «Tengo mucho frío», me dijo, pero estaba sudando. Le toqué la frente, estaba helado. «Ahorita viene mi mamá. Ella te va a curar», le dije tapándolo con la cobija. Me senté a su lado. Pasaron los minutos. Víctor empezó a respirar raro, como si le costara trabajo. Lo moví un poco. «Víctor, Víctor». Abrió los ojos. Pero no eran sus ojos. Eran diferentes. Se veían vidriosos. Me miraba, pero era como si no me viera. «Víctor, no juegues, me estás asustando», le dije. La voz me salió temblorosa. Él no contestó. Solo seguía mirándome con esos ojos raros. Luego lo cerró y se quedó quieto. «Víctor, despierta», lo sacudí, pero no se movía. «Víctor». Salí corriendo de la casa gritando. Corrí hacia donde había ido mi mamá. La encontré en el camino. Cuando me vio corriendo y llorando,
Soltó las bolsas y corrió hacia mí. «Es Víctor, algo le pasa, no despiertas», le grité. Regresamos corriendo a la casa. Mi mamá entró al cuarto, agarró a Víctor y lo cargó. Él estaba flojo, como un muñeco de trapo. «Víctor, mi niño, despierta. Por favor, despierta», lloraba mi mamá. Lo zarandeaba suavemente. Un vecino que escuchó los gritos vino a ayudar. Cargó a Víctor y lo llevó al centro de salud del pueblo. Yo corrí atrás de ellos, llorando. Mi mamá iba rezando en voz baja. Cuando llegamos, la enfermera revisó a Víctor. Le tomó el pulso, le revisó los ojos. Se veía confundida. «Hay que llevarlo al hospital del pueblo grande», dijo. Pero el hospital estaba a 2 horas y no teníamos carro. Alguien fue a buscar a mi papá. Él llegó corriendo media hora después. Cuando vio a Víctor se puso pálido. Lo cargó y lo llevó afuera, donde un vecino prestó su camioneta. «César, tú quédate con tu mamá, ya regreso», me dijo mi papá. Su voz sonaba rara, asustada, pero yo quería ir. Quería estar con mi hermano. Mi mamá me abrazó y me dijo que teníamos que esperar, que teníamos que rezar. Pasaron horas, horas horribles esperando, sin saber nada, hasta que llegó mi papá, solo, sin Víctor. Su cara lo decía todo. Estaba llorando. Mi papá, que nunca lloraba, que siempre era fuerte, estaba destrozado. «Se fue. Mi niño se fue», dijo, cayendo de rodillas. Mi mamá empezó a gritar. Un grito que nunca voy a olvidar. Un grito de dolor tan grande que no parecía humano. Yo no podía llorar. No podía hacer nada. Solo me quedé ahí parado, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Los doctores no supieron qué pasó. Dijeron que su corazón simplemente se detuvo, que era muy raro en un niño tan pequeño y sano. Cuando prepararon su cuerpecito para despedirse de él, mi mamá vio algo. Moretones. Muchos moretones en sus brazos y piernas. Moretones oscuros, como si alguien lo hubiera agarrado muy fuerte. Como si lo hubieran apretado, pero nadie lo había tocado. Nadie humano. Mi papá nunca volvió a decir que las historias de brujas eran tonterías. Algo cambió en él ese día. Se volvió más callado, más triste. A veces lo escuchaba llorar en las noches. Mi mamá fue con doña Marta después. Doña Marta le dijo que esa mujer que vimos no era una persona, era algo más. Algo viejo y malo que vivía en el monte. Le dijo que cuando esos seres te miran, ponen su marca en ti, y que vienen por ti. Víctor era más pequeño, más débil. Por eso ella se lo llevó primero. Y yo me pregunto cada día por qué no me llevó a mí también. ¿Por qué me dejó aquí, con este recuerdo, con esta culpa? Porque yo era el hermano mayor. Yo tenía que cuidarlo, y no pude. Han pasado años desde eso. Ya soy adulto. Ya no vivo en ese pueblo. Pero nunca he podido olvidar. Nunca he podido dormir bien. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa cara, esos ojos negros, esa sonrisa horrible, y a veces en las noches más oscuras escucho rasguños en mi ventana. Y sé que algún día ella va a regresar por mí, porque nunca terminó su trabajo.